Buenos días y gracias por haber acudido a esta convocatoria con tanta anonadados, ¿no?, por la noticia. Sí. Muchísimas gracias. Miradme a mí hablando entre vosotros. Como si estuviésemos cristianos. Policías. Los tres policías y Cabracho. Se puede ver más claramente que es el mismo restaurante. Esas imágenes son la demostración gráfica de que en todo esto existe un concierto claro entre dos personas, entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Can de Pumpido, concierto que es ejecutado por sus inferiores, por sus subordinados. En el caso del fiscal general del Estado, el fiscal superior, y en el caso del ministro del Interior, los funcionarios de la policía que declararon ayer como testigos. Ese concierto, además, es evidente que viene impulsado por quien puede impulsarlo, por el superior, a su vez, del ministro del Interior y del fiscal general del Estado, por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando el fiscal no es imparcial en un procedimiento, no solo se ven afectados las personas que son parte de ese procedimiento, se ven afectados, tiemblan los cimientos del Estado de Derecho. Y eso no lo podemos consentir. Las fotografías son absolutamente claras y no necesitan de ningún tipo de explicación. El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, saliendo de un restaurante del que salen también los policías que habían declarado como testigos, en un procedimiento en el que actúa la Fiscalía, en un procedimiento que se inicia por unos hechos dirigidos a atacar políticamente al Partido Popular. Les puedo anunciar que el Grupo Parlamentario Popular ya ha solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente del fiscal general del Estado para dar estas explicaciones. Y les puedo anunciar también que el Grupo Parlamentario Popular preguntará al Gobierno en la siguiente sesión de control del Congreso de los Diputados con objeto de que por parte del Gobierno se den estas explicaciones.